Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia enviando sus preguntas bíblicas, donde nosotros recibimos las preguntas diariamente y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas individualmente, y luego más adelante lo estamos incorporando dentro de la enseñanza diariamente que tenemos aquí en este canal y por todos estos medios de comunicación, en la televisión, en las emisoras y también en las redes sociales. Para enviar sus preguntas bíblicas, simplemente comuníquese con nosotros a través del WhatsApp. El chat de WhatsApp es gratis por toda parte del mundo. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo a cada una de esas preguntas. Y también queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación para visitar a nuestra iglesia, la iglesia bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur, aquí en los Estados Unidos. Y la iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road. Y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y luego los domingos en la tarde a las 5 tenemos uno en inglés, uno en español, y los miércoles también a las 6 p.m. uno en inglés y uno en español. Y para más información, comuníquese con ese número que está en la pantalla, pero permite compartirlo una vez más. El número es 1-310-804-7733. Más bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Y ahora vamos a hablar de algo específicamente que comenzamos el último programa. Y yo luego entro más preguntas sobre este asunto, hablando de la muerte de Jesucristo, qué sucedió, cómo sucedió, y la gente quería saber un poquito más de detalles sobre eso. Bueno, la única forma en que nosotros podemos responder es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Eso es importante. Pero primeramente vamos a ponerlo en su contexto, aquí en Romanos capítulo 3, por favor. Abre sus Biblias. Y estamos en la sección de escritura del versículo 21 hasta 26. Del versículo 21 hasta 26 en Romanos capítulo 3. Pero donde estamos específicamente es versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25. Vamos a leer, mira lo que dice en versículo 24 y 25. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 24 y 25 lo dice así, y dice: pero ahora Dios lo salvó gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Ahora, es en este contexto que estamos hablando cuando habla de la muerte de la persona de Jesucristo. Y ahí es donde estuvimos hablando en el último programa y surgió varias preguntas un poquito más. Vamos a retroceder el tape, si se puede decir así, retroceder el tiempo y el programa. Y vamos a regresar y le voy a preguntar que abre sus Biblias en Mateo capítulo 20. Vamos a tomar estas preguntas tratando sobre la muerte de Jesucristo, ¿no? Y cómo es que Él sufrió específicamente. En Mateo capítulo 20, por favor, vamos ahí a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20. Note bien conmigo, por favor, en Mateo capítulo 20. Y quiero llamar su atención en versículo 19. Versículo 19, donde aquí hablas específicamente de algo. Ahora, en la versión cristiana dice así:
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En la versión católica dice sí, y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen por tercer día, pero al tercer día resucitará. Note bien aquí. ¿Qué es lo que pasó ese día específicamente? ¿Cómo es que ellos trataron al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Ves? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? Bueno, primeramente tenemos que comenzar con la idea y con el concepto bíblico, que es que Cristo murió por nuestros pecados. Y hemos estado hablando de esto en detalles a través de estos últimos días. Él murió por nuestros pecados. Punto. Ahora, ¿cómo Él murió? ¿Y cuál fue el procedimiento de su sufrimiento? Ahora es donde entra esta pregunta de parte de nuestra audiencia. Jesucristo muere, ¿no? Está hablando de la muerte. Cristo sería entregado a los gentiles para ser torturado y ejecutado. En otra palabra, iba a ser entregado a la gente que no eran creyentes. Esto es lo que significa los gentiles o los paganos, ¿no? Ahora, note las tres formas de tortura que se menciona. Ahora, tres formas, y es aquí donde lo mencioné brevemente la última vez, pero quiero regresar ahí por causa de la pregunta, porque hubo varias preguntas. Tú sabes, si una pregunta entra, yo le escribo y le respondo a cada persona, y quizás sí, quizás no lo voy a incluir el siguiente día en el programa, pero cuando varias personas me escriben haciendo la misma pregunta, vale más detenerme un poquito más de espacio, ¿no? Y comenzar a entrar un poquito más en los detalles del asunto. Ahora, la única forma que yo puedo hacer eso es a través de lo que dice las Escrituras. Eso es importante. Tenemos que asegurar que somos escritural respondiendo a la pregunta. No se trata de mis especulaciones. No se trata de mis ideas, no se trata de mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones. Se trata de qué es lo que dice la palabra. Aquí dice en Mateo capítulo 20 versículo 19, dice: y le entregarán a los gentiles, a los paganos, para que le escarnezcan, para que se burlen, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Aquí hay bastante, solamente este versículo pequeñito, pecoso, pero mira lo que dice. Primeramente, las tres formas de tortura. Primeramente lo torturaron antes de matarlo. Primeramente fue la burla, se burlaron de él, ¿no? El ridículo, él tuvo que sufrir el ridículo, él tuvo que sufrir, y había un gentío cuando lo habían crucificado. Y en ese gentío, él se presentó como el ridículo. Él tuvo que experimentar un tremendo desprecio, ¿no? Él tuvo que experimentar el gran insulto, ¿no? Él tuvo que experimentar la humillación. Él tuvo que el escarnio, ¿no? El desafío. Todo esto en el proceso de él morir, de él crucificarlo, él tiene que sufrir todo eso, no solamente la muerte, donde él tiene que ser humillado injustamente por aquellos que estaban en el proceso de matarlo, de crucificarlo. La segunda cosa es que leemos aquí en este versículo: y le entregarán a los gentiles o a los paganos para que le escarnezcan, se burlan y le azoten y le crucifiquen. Aquí ahora tiene, lo azoten. Aquí es el castigo, ¿no? Y en este castigo, ser golpeado. Ahora imagínense esto: ser golpeado mediante una barra o un látigo con puntas de metal o de puntas de huesos a sus extremos. Y típicamente estos látigos tenían metal o huesos. Y cuando ellos azotaban con ese látigo, ¿no? Ese látigo daba vuelta y agarraba la carne de la persona y arrancaba grandes pedazos de carne de su cuerpo, exponiendo, ¿no?, hasta los tendones y los huesos de la persona. Esa es la profundidad de estos látigos, que tenían huesos o metal, ¿no? Y alguna vez se lo mezclaban con huesos y metales, ¿no? Y esto es lo que significa que lo azoten o lo azotaron, ¿no? Este es el castigo, ¿no? Y luego no solamente, pero se aplicaba 39 azotes
Tú te puedes imaginar, cada una de esas, cuando le pegaban, arrancaba tremendos pedazos de carne del cuerpo del ser humano. Esto fue exactamente lo que pasó por Cristo. Y la gente que están escribiendo, ¿pero por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos responsables por la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, los judíos religiosos, no todos los judíos religiosos y los paganos, que eran los romanos, ¿no? Los soldados, ellos fueron los que lo mataron. Ellos fueron el instrumento, ¿no? Es como una pistola, un revólver, ¿no? Una pistola no mata a nadie. Necesita alguien que tome la pistola, ¿no? Y aprieta el grillete para disparar la pistola, ¿no? Pero esa pistola solamente es un instrumento. El que mata es la persona que usa la pistola. Y los paganos y los romanos, ¿no? Los gentiles y los religiosos fueron los que mataron a Jesús. ¿Pero por qué? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Él tuvo que ir a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿no? Y él recibió 39 azotes, ¿no? Y típicamente cuando alguien recibía 39, el último, el 40, era el fin que lo mataba. Pero ellos solamente le dieron 39 en ese momento porque lo tenían colgado. Lo tienen que colgar todavía, lo tienen que colgar todavía sobre la cruz. Ahora, y el propósito de los azotes era infligir severo dolor. Eso era. Esto era para terminar la humillación completa en el cuerpo. Imagínense lo que Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir por causa de nosotros. Y lamentablemente hay muchos aquí que están sintonizando y no te molesta. No te importa lo que el Señor tuvo que sufrir por causa de su pecado. Esa es la tremenda indiferencia que existe en el ser humano hoy día. Regresemos a Mateo capítulo 20, versículo 19, donde dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y para que se burlen de él, lo azoten y le crucifiquen. Ahora, note bien la última parte de lo crucifiquen. Esta fue la crucifixión. Jesús llevó los pecados del hombre, de toda la humanidad, sufriendo al grado extremo del dolor. Sufrió el dolor en un sentido absoluto. En un sentido absoluto. Tenemos que captar esta idea, este concepto. Él sufrió una vez más. Yo no pido disculpas, no pido perdón aquí. Por tus pecados. Por tu pecado. Por tus pecados. Por nuestros pecados. Todos los que están sintonizando aquí ahorita en la televisión, todos los que están sintonizando aquí en las redes sociales, todos los que están sintonizando en las emisoras, ¿ves? Es por tus pecados, por nuestros pecados que Él murió. Y para la mayor parte, tienen un momento breve, emocionante, y luego, sin igual, como si nada hubiera sucedido. Estamos pisoteando la muerte de Jesucristo, porque seguimos viviendo nuestras vidas y seguimos viviendo nuestras vidas miserables en pecados, y no nos molesta. Esta es la condición del ser humano hoy en día. Esta es la condición del corazón del ser humano hoy día. Ahora, Él tuvo que sufrir, Jesucristo, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Mentalmente, físicamente y espiritualmente. Ahora, imagínese mentalmente conmigo. Trata de ubicarse en este sentido mentalmente. Mientras que Él era torturado,
Su mente estaba fija en el motivo por qué él sufría. Imagínense, yo no he hecho nada, yo soy el Hijo de Dios. He vivido una vida perfecta en esta tierra. Y ahora tengo que sufrir como si yo hubiera sido el gran pecador. Pero su mente estaba en el propósito y en la voluntad del Padre Celestial. Pensaba en el pecado del hombre y también en el problema que el pecado había causado a Dios. Imagínese el pecado del mundo, su enormidad, el terror consumiendo la mente de Cristo. Mentalmente estaba sufriendo en grado extremo. En grado extremo. Mira, mi Padre Celestial me hizo pecado. ¿Cómo? Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Eso vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 5, por favor. Le quiero mostrar algo aquí. Mira lo que dice la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, mira lo que dice en versículo 21. Mire, dice, al que no conoció, en la versión cristiana dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, note bien aquí, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesús, porque él nunca había pecado. Al que no conoció pecado fue Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre Celestial le echó la culpa, todas las consecuencias, todas las culpas, ¿no?, del pecado del hombre sobre él, sobre Jesús. Eso es lo que significa aquí cuando dice, al que no conoció pecado, Cristo, lo hizo, por nosotros lo hizo pecado, que el Padre hizo al Hijo por pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros podamos ser rescatados, salvos. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, a quien no cometió pecado, más claro todavía. Al que no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Más claro. Esto es lo que pasó. Imagínense, por favor. Imagínense que alguien roba un banco. Vamos a decir que es tu hijo. Y en vez de tu hijo ser enjuiciado, tú te presentas delante del juez, yo lo hice. Y te mandan a la cárcel por los próximos 20 años. Usted no cometió el delito. Usted no robó el banco. Pero tú te haces culpable por ese gran delito. Y tú vas a la corte, es condenado, enjuiciado, condenado, y luego ellos vienen a ejecutar una sentencia, 20 años de preso. ¿En qué cabeza cabe que alguien va a hacer eso? Pero eso es precisamente lo que hizo Jesús por nosotros. Exactamente igualito. La única diferencia es que usted lo hizo por tu hijo y él lo hizo por todo el mundo. De esto estamos hablando. Permíteme. Abre su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2. La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2. Mira bien. Vamos a ojear la Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Lo que dice aquí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Escuche bien lo que dice. Dice, en la versión cristiana dice, y Él es la propiciación, Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la versión católica dice así, Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Esto fue lo que Él hizo. Imagínese mentalmente
que tú tomas la decisión que yo voy a sufrir el castigo de todos. Eso fue lo que él hizo. Ya entiende por qué las personas en nuestra audiencia mandaron sus preguntas. Porque obviamente nadie se lo había explicado. Esto fue lo que él hizo. Pero tú te quedas ahí sentado, sintonizando la pantalla. Ya, ok, me siento mal, pero no me afecta mucho. Hay aquellos que tienen la oreja, el oído pegado a la emisora, escuchando. ¡Wow! Pero en 15 minutos tú caminas como nada. Hay aquellos que están sintonizando en las redes sociales. ¡Wow! Dios mío. Y brevemente se sienten mal, brevemente, pero luego recen a vivir su vida pecaminosa, como siempre. Eso es lo que yo quiero decir, que estamos pisoteando la muerte de Jesús cuando Él derramó su sangre por nosotros. Imagínense el sufrimiento, mentalmente sufriendo por lo que Él no hizo. Y luego Él sufrió, número 2, espiritualmente. Mira, su corazón estaba roto. Su corazón estaba roto, quebrantado completamente. Aquellos quienes había amado tanto estaban cometiendo un pecado tan horrendo que escapaba a todo lo imaginable. Cristo vino a morir por un pueblo y ese pueblo lo estaba matando. La traición de este pueblo continúa hasta hoy. Se estaban rebelando tanto contra Dios que estaban dando muerte al propio Hijo de Dios. No le importaba. Este es el problema con la bola de religiosos que tenemos por toda parte del mundo. Mira, cada siglo, desde la época de Jesús, cuando Él físicamente y literalmente caminó aquí en la tierra, desde ese entonces hasta lo presente, la bola de santurones y religiosos siguen igualito. Nada ha cambiado, nada ha cambiado, lamentablemente. Siguen pecando contra su Padre. Además, lo que es más terrible todavía, que su propio Padre, Dios mismo le daría la espalda. ¿Cómo? Dios le daría la espalda. Dios se apartaría de su propio Hijo. Estaba comenzando a soportar y iba a soportar el juicio, la condenación y el castigo merecido por el hombre. Iba a soportar el dolor espiritual en un sentido absoluto. La ira de la santidad de Dios contra el pecado sería descargada sobre Él. Imagínense. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca habían sido separados. Nunca. En toda la eternidad nunca habían sido separados. Pero ahora el Hijo baja del cielo. Y Él baja en la forma humana en que nosotros conocemos Jesús, el Cristo, el Mesías. Y por la primera vez Él va a ser separado. Mira, cuando Él nace, camina la tierra, Él no está separado del Padre. Porque todavía Él es Dios y hombre simultáneamente. Pero cuando Él estaba colgado sobre la cruz y estaba sufriendo el castigo, la copa de la ira de Dios que se estaba echando sobre el pecado del hombre, pero era sobre Él. Y la Biblia dice que el Padre no puede ver el pecado. Y porque Él no puede ver el pecado, en un momento,
En ese momento dado, cuando él estaba en la cruz, y te recuerda que Cristo gritó, él gritó en voz alta, él dijo, Dios mío de mío, ¿por qué me has abandonado? Te recuerda cuando Cristo lloró eso. En ese momento, ¿sabes lo que pasó? Dios le dio la espalda a su hijo, porque él no podía ver el pecado, porque se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por la primera vez en toda la historia de la humanidad, por la primera vez, fue separado de su Padre. Él sufrió espiritualmente en ese momento. Completamente separado. Y 3 horas él estaba colgado. Y antes de morir él dijo, consumado es. En ese momento cuando él gritó, consumado es, él vio la totalidad de la espalda de su Padre que le dio la espalda. Y se cumplió el castigo completo en él. Y él respiró sus últimas y murió en ese momento. Abre sus Biblias en Isaías 53. Isaías, el profeta Isaías 53. Mira lo que dice aquí Isaías capítulo 53. Mira lo que dice aquí. Mira que note lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí en esta profecía que se cumplió el día que él muere en la cruz, el profeta Isaías dijo esto en Isaías capítulo 53 versículo 6, dijo, andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él, Jesús, todas nuestras culpas, todas nuestras culpas. Esto fue lo que pasó. Pero muchos andan, no le molesta, andan como si nada. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 15 versículo 34. Marcos capítulo 15 versículo 34. Vamos al Nuevo Testamento y note esto. Marcos capítulo 15. Quiero que lo vea conmigo. Mira lo que dice. Capítulo 15. Mira lo que dice en versículo 34. Dice esto, en la versión cristiana dice, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es hebreo, árabe. Y él dijo, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por la primera vez, el Señor sintió, experimentó en realidad y en totalidad la separación de él y el Padre. En la versión católica lo dice así en versículo 34. Él dijo, a esa hora Jesús gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue lo que pasó literalmente en ese momento. Pero para muchos no les molesta. No les molesta. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 22. Mira, San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 44. Versículo 22, versículo 44. Mira bien. Dice en San Lucas 22, 44.
dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sus gotas de sangre estaban siendo derramadas sobre la tierra. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Nota lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones del autor de salvación de ellos. En la versión católica lo dice así, dice esto. Dice, porque era conveniente que Dios, origen y meta de todas las cosas, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionará mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación. Este versículo dice que le convenía al Padre Celestial hacerle a Jesús su Hijo el culpable de los pecados para llevar a muchos, hablando de todos nosotros, ¿ves? Llevando muchos hijos a la gloria. De tal manera Dios ama al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué el Padre hace eso? Porque Él te ama. Él te ama. En ese mismo libro de Hebreos, mira lo que dice capítulo 5. Hebreos capítulo 5, mira lo que dice en versículo 8. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, note bien lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. El Hijo Jesús aprendió el grado más alto de obediencia a través del padecimiento. La Biblia católica lo dice así, dice, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Wow. Pero esto no tiene ningún impacto en la vida de muchos que están sintonizando en este momento. Tan frío, tan indiferente el pueblo se ha convertido hoy en día. En ese mismo libro de Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, mira lo que dice, en versículo 12, en Hebreos capítulo 13, versículo 12, escuche bien, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él tuvo que morir afuera de la ciudad. Mira lo que dice en la versión católica, le dice así, por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Él tuvo que pagar el precio de haber sido hecho afuera de su propia ciudad. Jerusalén, lo echaron afuera. Y tuvo que morir afuera por lo que estaban adentro.
Abre su Biblia, por favor, en 1 Pedro capítulo 2. Seguimos a la derecha. 1 Pedro capítulo 2. Miren lo que dice Santiago. 1 Pedro capítulo 2. Miren lo que dice en versículo 24. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dice esto. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Mira bien lo que dice aquí. Le quiero mostrar algo. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice, Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Cuando Él habla aquí de sanidad, Él no está hablando de la sanidad física, está hablando de la salvación. Él dice que le costó a Él para nosotros ser perdonados. En 1 de Pedro capítulo 3, por favor, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice aquí, versículo 18. Dice esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Wow. En la versión católica lo dice así, dice, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios, en cuanto el hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. En el momento que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados, ese es el día que tú moriste juntamente con Él en sus pecados. Uno dice, pero no entiendo. Ese día, cuando Él murió, usted murió a los pecados. ¿Y por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues siendo indiferente? Porque quizás tú nunca jamás has conocido a Jesucristo personalmente. Has oído de Él. Has oído enseñanzas de Él. Has oído prédicas de Él. Pero nunca lo he conocido a Él personalmente. Cristo murió y Él tuvo que sufrir mentalmente, espiritualmente y luego físicamente. Él tuvo que sufrir físicamente. Su dolor sería tanto mayor por la presión mental y espiritual que soportaba al mismo tiempo. Pero también es cierto que cuando es mayor la burla en el corazón del perseguidor, más cruelmente tortura a su víctima. ¿Sabe lo que hizo? Él estaba sufriendo lo máximo y luego vinieron y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y luego le echaron un manto real encima, que era la excesiva burla de los soldados. Le estaban insultando mientras que estaba muriendo. Dice, pero ¿cómo la gente puede hacer eso? Bueno, te puedo hacer una pregunta. ¿Y por qué te sigues burlando de Él hoy? ¿Por qué te sigues burlando de Él hoy? Abre sus Biblias en Isaías capítulo 50. Isaías, mira. Vamos, Isaías capítulo 50, por favor. Capítulo 50. Mira lo que dice aquí en la Biblia. Isaías capítulo 50, mira lo que dice versículo 6. Capítulo 50, versículo 6, el libro de Isaías dice: de mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos.
¿Puedes imaginar eso? En la versión católica lo dice así, en versículo 6, dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban mi barba. No oculté la cara ante los insultos y salivazos. Él puso su frente a aquellos que le jalaron la barba, lo bofetearon, le escupieron, le hicieron todo, y él nunca se echó atrás. Pero a mí me parece que eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy día. Es precisamente lo que tú y yo estamos haciendo hoy en día, igual, jalando la barba, bofeteando, escupiendo, poniendo de nuevo la corona de espinas sobre él, por los mal agradecidos que somos, por los ingratos que somos, porque preferimos nuestra religión sobre la verdad de que te permite respirar. Abre su Biblia en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Zacarías capítulo 13, versículo 6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esta es una profecía. Y le van a preguntar a Jesús: ¿por qué tiene esos dos grandes huecos en tus manos, en tus pies? Y él dice: con ella fui herido en casa de mis amigos. Abre su Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 29. Mateo capítulo 27, versículo 29. Mira lo que dice. Mateo 27, 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, y le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. En la versión católica lo dice de esta forma aquí, en capítulo 27, versículo 29. Mira lo que dice. En Mateo 27, 29. Mira lo que dice. Mateo 27, 29. Lo dice así. Dice, a ver, trenzaron. Wow. Dice: trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Luego lo arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Mire, esto era el insulto encima del insulto, la ofensa sobre la ofensa, tras insulto, tras bofetada, mientras que lo estaban matando. En ese mismo capítulo 27, mira lo que dice el versículo 35. Versículo 35, en ese mismo capítulo dice: y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho del profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mí mi ropa echaron suertes. Mira lo que dice el versículo 35, en la versión católica dice así, y dice: y los que crucificaron se sortearon su ropa y se repartieron, y se sentaron allí para custodiarlo. Se burlan, lo matan, y luego le agarran la ropa. No hay un fin. No existe un fin con lo que están haciendo con él. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por nuestros pecados. Lo hicieron por nosotros. El siguiente versículo 39, Mateo capítulo 27, 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Lo dice así,
lo dice así. Y los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas. ¡Ja! ¡Ja! El hombre que murió por sus pecados. Y se burlaban de él. No hay un fin, no hay un paro a esto. Y esto sigue igual hoy día. Sigue igual hoy día. Entre muchos. Entre los gentiles, entre los incrédulos, entre los paganos y entre muchos de los creyentes benditos en las iglesias. En San Marcos capítulo 15, versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. En Marcos 15. En Marcos capítulo 15, versículo 29 dice esto. Dice, y los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas y diciendo: tú que destruirás el templo y lo reconstruirás en 3 días. ¡Ja! Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sentados enfrente de la pantalla en este momento, cuántos de ustedes prestando el oído, la oreja a la emisora, cuántos de ustedes enfrente de la pantalla de las redes sociales y se sienten mal por 20 segundos y luego ya se terminó todo? Yo creo que tú sepas algo. Este no es una película. No es una película de Hollywood. No es una película de Hollywood. Esto es algo palpable, real que pasó. Que Él murió por tus pecados. Y lamentablemente, para muchos que están sintonizando, no les molesta nada. Son completamente indiferentes a todo esto. Pero mira, escuche bien. Si tú no te arrepientas de tus pecados, tú vas a terminar en el infierno. Y luego le vas a gritar: Dios mío, sálvame. Mientras que te diste el lujo, tú mismo te diste el lujo por vivir toda su vida terrenal aquí en la tierra, viviendo como te daba la gana, burlándose de Él. Pero se te olvida algo muy pequeño, que tú también vas a tener que morir un día. Y en el día que tú mueres es el día que tú vas a ser, escúchame, vas a ser enjuiciado por Dios. Sigue como tú quieres seguir adelante, como un verdadero santulón, pecador religioso, creyendo que Dios está obligado de recibirlo tal como eres. Cuando tú no sientes ninguna obligación de recibirlo a Él tal como Él realmente es. Tú tienes 2 opciones: aceptar la palabra de Dios o rechazar la palabra de Dios. Pero tú no tienes la autoridad de cambiar la palabra de Dios. La decisión está en tus manos. Te puedes reír, te puedes burlar, todo lo que tú quieras. Pero el día que tú seas enjuiciado por Dios, a ver si tú debes estar riendo y burlándose delante del Señor. Quiero saber si eso es cierto. Si te mantienes burlándose, riéndose, lo que tú vas a descubrir que te vas a encontrar muerto de risa, pero en camino al infierno.